que alguien tenga que cobrar su devolución FONASA, habrá quienes no cobren la totalidad de esa devolución porque va a haber parte que el Estado lo va a retener. Es una necesidad, evidentemente, que tiene el Estado de poder recaudar más. ¡Chojo! Yo este tema de campaña no tenía ni idea. ¿Para qué mentís? ¿Para qué mentís? ¿Para qué mentís? Esto es una propuesta que surge de los servicios técnicos que en el año 2019 terminan de elaborar una propuesta en la cual ponen arriba de la mesa que existía este problema de cálculo. El año 2019, las autoridades políticas del ministerio, el ministro Astori y el presidente Tabaré Vázquez en aquel entonces, resolvieron que por ser un año electoral entendieron que no era conveniente avanzar en esta dirección. Coordínense para mentirme. Lo vemos como algo positivo, pero esto no es igualar para abajo, al contrario, es igualar hacia arriba. Miente que algo queda. El déficit de FONASA ha crecido mucho, pasó de 320.7 millones de dólares entre enero y octubre del 2015 a 431.8 millones en el mismo periodo del año pasado. Muchos consideran el padre intelectual de esta reforma. ¿Cómo puede explicar el déficit y si la palabra déficit además es la adecuada? Pero lo que tú acabas de decir, no comparto el concepto que sea déficit. Si el gasto supera a los ingresos que ha tenido el sistema, tenemos un déficit. Suelen ser adictos a las mentiras. Incluso se mienten entre ellos, fíjense. Pero ¿qué pasa? Ese costo promedio va a ser el costo promedio de todas las cápitas del sistema allá por el 2070. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Es entendible que el FONASA, en tanto es deficitario, esas devoluciones, por lo menos, hay que cuestionarse. ¡Chojo! ¿O no? ¡Vamos! Es un aumento muy importante, entre 35 y 40%. Va a haber menos devolución, obviamente, porque va a haber una mayor recaudación. Este es un aumento del tope que lo que hace entonces es recaudar más. Creo que en ese sentido es bastante sencillo el razonamiento. ¿Ahora entiende lo que le conté? ¿Ahora entienden? Al poquito tiempo que era el FONASA me acuerdo de la discusión entre Valcorba y Olesker. Valcorba decía, no puede ser que haya que poner 400 millones de dólares porque hay un déficit tremendo. Y Olesker decía, no es déficit. Los economistas son medio extraños. El FONASA, el Banco de Previsión Social, le da todos los años 700 millones de dólares. El Estado no tiene plata. El gobierno no tiene plata, la plata de la gente. Tema FONASA. Lo que el gobierno presentó como un ajuste técnico en el FONASA es en verdad un nuevo impuesto encubierto a la clase media trabajadora. Digámoslo clarito. En la práctica muchos uruguayos van a dejar de recibir la devolución y otros tantos van a cobrar bastante menos. Eso es menos plata en el bolsillo de la gente, de esos que trabajan, que aportan, que cumplen, que se levantan temprano para salir a laburar, y es más plata en las arcas del Estado. Tiene impacto fiscal. Vuelve a caer sobre el mismo sector de siempre. La clase media que se esfuerza para salir adelante. Esto no es justicia social, esto es seguir haciendo caja en el Estado, hacer más difícil ahorrar, planificar y progresar. Cuando se castiga al que cumple, el problema no es técnico. El problema es de rumbo. Nos estamos alejando de la libertad económica de la gente. Estamos castigando a la clase media trabajadora, aquellos que trabajan en blanco, que pagan sus impuestos, que pagan todo en un país caro. Lo seguimos castigando. Porque a los más ricos, con ese cuento del 1%, saben que no, que es inviable. Que es difícil atraparlos porque están mal como concepción. Entonces, ¿a quién atacan y a quién agarran? A la clase media trabajadora rehén del sistema. Eso es lo que está pasando con el FONASA. Y todo muy confuso, porque el presidente Orsi dijo una cosa y después el Ministerio de Economía medio se la cambió. El presidente Orsi dijo que se iban a aumentar los que no iban a ser retenidos del FONASA de entrada, vio lo que es la devolución y pareció anunciar que se iba a afectar la devolución. Y después del Ministerio de Economía anunciaron que no era así, que en realidad están aumentando la CPE, que es el cálculo, y en ese sentido hay que ver el decreto, porque el decreto, si aumenta la CPE, aumenta para todo el mundo. Lo que pasa es que al aumentar el mínimo se devuelve menos, pero no solamente se lo están aumentando a los que se le devolvían, sino que se lo están aumentando a los que aportan, a todos los uruguayos. Y esto junto con el aumento de las tarifas por encima de la inflación, en el momento que los uruguayos estamos un poco distraídos entre la sidra y el pan dulce y la ida a la playa y ese tipo de cosas, evidentemente que no es lo mejor. El Parlamento receso y obviamente que parecería haber una intención de que pase medio desapercibido. Pero no va a pasar desapercibido, porque si a ti te aumentan la tarifa de la OCE 8,5, cuando la inflación es 4, a fin de enero, cuando te llegue la cuenta de la OCE, te vas a dar cuenta que te aumentaron y te están metiendo la plata en el bolsillo. Y eso es a todos, Eso es a todos. Si a ti te van a aumentar ahora lo que te retienen del FONASA, te vas a dar cuenta que vas a cobrar menos. Y entonces es un masazo, es un ajuste fiscal. Y después hay otros temas que preocupan, ¿no? Lo de las visas, realmente creo que ha sido un golpe para el prestigio internacional del país, que no tiene antecedentes. Ingresamos en una lista vergonzosa, ¿no? de países que de alguna manera rompen la tradición del Uruguay, que siempre ha tenido muy buenos vínculos con los Estados Unidos. Y estas decisiones no son decisiones gratis. La decisión del gobierno uruguayo de sumarse a una declaración sobre la situación en Venezuela, con Brasil, con Colombia, con Chile, bueno, trae estas consecuencias. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué estaban haciendo en la embajada de Washington de Estados Unidos? ¿Qué hace el embajador, ¿no? Al que tantos miles de dólares le pagamos todos? Papando moscas, o sea, no se enteró que iba a venir
una decisión de esta naturaleza que iba a afectar al Uruguay. Vos fijate que el año pasado estábamos a punto de poder entrar a los Estados Unidos sin visa, tras una gestión del gobierno anterior. Ahora entramos en una lista de 75 países que nos van a limitar las visas para la inmigración. Yo creo que la política exterior del Uruguay es una vergüenza, es uno de los puntos flojos. El canciller lamentablemente habla mucho y hace poco. Y bueno, esperemos que este tema se solucione, porque estos sí son los temas que le afectan directamente la vida de los uruguayos que quieren encontrar un mejor futuro en otro país, o que quieren ir a estudiar, en fin, es una situación muy, muy difícil. ¿Y qué opina ahora el presidente Orsi? Está diciendo a su vuelta del viaje de China, quiere que de alguna manera fortalecer una imagen única de Uruguay con respecto a la política exterior, justamente con el consenso de la oposición. El diálogo siempre es bueno, ahora llega tardísimo, ¿no? Porque se manda todas las pifiadas en política exterior, este gobierno. Y después que se manda todas las pifiadas quiere conversar con la oposición. Pero lo hubiera pensado antes, ¿no? Antes de tener una postura tan poco clara de condena a lo que ocurre en Venezuela. Antes de tomar decisiones en materia de política exterior que son profundamente equivocados. El gobierno no se ha pronunciado sobre lo que está pasando en Irán. Ayer el Comité Ejecutivo del Partido Colorado emitió una declaración en ese sentido. Están asesinando a mansalva a la gente que está protestando contra una dictadura teocrática que reprime a la mujer. ¿Dónde están las feministas? ¿No? ¿Dónde están? Están escondidas. Bueno, en fin, hay temas internacionales en donde lamentablemente este gobierno está haciendo agua. La deuda sube 16.000 millones de dólares según el propio gobierno en 5 años. 16.000 millones de dólares. La deuda a su vez está contenida porque el dólar no sube en el mundo. Pero cualquier desfasaje, cualquier problema mundial donde el dólar tenga una variación compleja, nos va a sacar de la cancha. La regla fiscal que teníamos y la regla fiscal que tenemos no es buena. Los uruguayos debemos dar esta discusión más férrea y más seriamente. Precisamos una regla fiscal que contenga mucho más el gasto. Todo esto se paga del esfuerzo ciudadano. Lo paga el ciudadano, no lo pagan las empresas. Porque las empresas grandes tienen exoneraciones. Ahora sí lo paga el ciudadano con el IRPF. Ese impuesto al trabajo tan injusto, tan antiballista, que no me cansaré de criticar y no me cansaré de trabajar para algún día derogarlo. Es impuesto al trabajo que es el IRPF. Y después lo paga la gente con pobreza, porque todo el gasto ineficiente o los despilfarros los paga la gente con pobreza. Por eso estos 16.000 millones de dólares extra me opongo a acompañarlos. Creo que la solución pasa por otro lado, que es la baja del costo del Estado, que es lo que a los políticos nos cuesta mucho, que es tomar decisiones de austeridad. Yo lo primero que quiero decir es que estoy a favor de la defensa a ultranza de los intereses de nuestro país. He escuchado más argumentos defendiendo a Cardama. Los intereses se defienden más argumentos defendiendo a Cardama, empezando por usted. Por supuesto. Que al Estado uruguayo. ¿Por qué? Porque acá lo que hay es indicios de una estafa. Cualquier funcionario público está obligado a denunciar. Ese es el centro de esto. Y no le quieran sacar el tema de la garantía, una cuestión accesoria. No, es central del contrato del artículo 21. Y el año que tuvieron para demostrar y encontrar garantía. Es todo gravísimo. Pero sinceramente acá tenemos que cerrar fila. Acabamos de decirle al senador que no escucha, yo no sé si está afectado. No, no estoy afectado. Que el proyecto Mira impedía que los bancos... Estoy tranquilo con lo que ha hecho el presidente de la República. Si hay alguien que dialoga en este país es el presidente. Pero nosotros ahora pedimos diálogo. De alguien que está sujeto a un contrato. No, cumpla el contrato, cumpla con la garantía. El hombre dijo suelto de cuerpo en una entrevista radial que estaba por acotarse en España cuando un buen amigo periodista lo llamó y resulta que le dio tiempo, no estaba tan dormido el hombre, mandó rápido el mail para volver a repetir la misma garantía, el mismo aval de una empresa fantástica. Nos llama poderosamente la atención, este no es el Orsi que yo conocí, con el cual mantengo una excelente relación. Hubiera esperado otra actitud del presidente y creo que el Uruguay se merecía recorrer otros caminos antes de llegar a una instancia de tirar un balde y hablar de estafa y fraude, sin recorrer y sin tener elementos que la historia, la cultura y la idiosincrasia del sistema político uruguayo nos ha permitido construir a lo largo de muchos años. Nos llenamos la boca cuando salimos fuera del país mostrando presidentes juntos, cosa que prácticamente nadie puede ser en América. Todos los pormenores de las garantías yo creo que son válidos para discutir, pero hubiera preferido otro ámbito y no llegar al ámbito o al nivel que eligió. Sentarse a conversar. Sentarse a conversar entre quienes elaboraron este proyecto, entre quienes estuvieron detrás de la búsqueda de garantías, entre el mismo actor que en definitiva el objeto del contrato lo está cumpliendo, porque aquí nadie puede decir que no es un buen contrato, que no es un buen precio, que la certificadora de hoy ha certificado el avance. La discusión pasa por otro lado y creo que el Uruguay se merecía otro tipo de discusión. Yo lo que creo que el Uruguay tendría que haber buscado otro camino para arreglar este diferencia o este diferendo que hay. He recibido varios mensajes, sí. Sí, bueno, habrá que sentarse a conversar. ¿Cuándo se dice? No sé, ahí los técnicos son los que resuelven. No, sí. Este personaje ya tiene el entrenamiento de agarrar a la gente, de querer agarrar a la gente idiota. Lo que pasa es que hay otra parte. Entonces, esto no es un tema, y repito, esto no es un tema
Escuchar al presidente es como que es un mimo a la autoestima, porque te sentís más inteligente. No, esto es, bueno, Una S no mete. Y después lo que dice, no tiene sentido. Acá hay que ser muy cuidadoso, no es... a ver, no hay que hacer política doméstica de un negocio que es complejo y que de un volumen muy alto. Yo me resisto y no lo voy a hacer más. Habla bien, la concha de tu hermano. Nosotros no somos los actores que... Se huele. Hay olor a fracaso. Pónganle like, suscríbanse si aún no lo han hecho, con eso nos ayudan un montón. Muy importante comentar para el algoritmo.